Buenas tardes, damas y caballeros. Su humilde servidor y representante de la Fundación Soros, Alexander Goldfarb, discutieron un poco. Bueno, me parece que nuestra discusión, salvo por un comienzo algo académico, luego se convirtió en una pelea. Y volaron plumas, a veces hasta pelusa. Buenos días, muchas gracias por encontrar el tiempo y sobre todo el deseo y la oportunidad de participar. El participante tiene preguntas. Adelante, por supuesto, por favor. ¿Sabe? No sé los demás, pero yo vine aquí no para discutir, sino para intentar entender y explicar mi posición. Para entender y explicar debemos acordar el significado de las palabras. He escuchado que Alejandro dice que Trump es una persona amoral o sin moralidad. Ese es el sentido de lo que dice. Por ejemplo, yo no sé a qué se refiere Alejandro con moralidad. Desde mi punto de vista, cualquiera que toma algo tuyo sin permiso actúa de forma amoral. Te pueden quitar tus bienes, te pueden quitar tus patentes, tus ideas, te pueden quitar tu tiempo, tu vida, y entonces tú no estás de acuerdo en entregar eso. Hoy me gustaría que no solo lancemos conceptos que, aunque entendemos, los comprendemos de forma distinta, sino en números, hechos, es decir, en algo medible. Si hay que introducir un concepto, explícalo, no solo digas palabras. Vamos, Alejandro, objeción. No tengo objeciones porque no entiendo muy bien cuál es la esencia de la pregunta. Vamos a abordar las definiciones y qué entiende cada quien por cada cosa. Empecemos por ahí. Entonces, mi comprensión de la situación está relacionada no tanto con los conceptos de moralidad, sino con los conceptos de historia política en la que todos vivimos ahora. Está relacionada sin duda con algunos conceptos que se han formado a lo largo de estos milenios, por ejemplo, el concepto de democracia. Y me gustaría empezar al menos por definir qué es la democracia y cuáles son las alternativas de organización política. Esto tiene una relación directa con lo que ahora llamamos democracia. Esta palabra proviene de la palabra demos. Desafortunadamente, debido a mi propuesta inicial, esto llevó a que surgiera cierta formalidad académica, pero prometo que solo será al principio y en algún momento por ahí. Ahí sé que aproximadamente en el minuto 13 o 14 empezará el alboroto. Y, para ser honesto, también fui yo quien lo empezó. En la antigua Grecia, que en realidad no significaba, como se cree, el poder del pueblo, sino más bien el poder del pueblo ilustrado o una cierta estructura. En contraste con el demos, según mi entendimiento, veo otro concepto de la antigua Grecia que se llama oklos. De ahí proviene el término oclocracia. Tal vez la gente haya oído hablar de él y quien no lo haya hecho puede buscarlo en internet. Oklos significa multitud y en consecuencia la democracia es el poder del pueblo. El demos se diferencia de la oclocracia, que es el poder de la multitud. La diferencia es que en el primer caso existe un sistema de reglas con el que todos los participantes del proceso están de acuerdo. El número de estas reglas incluye las leyes, incluye la limitación del poder, incluye los derechos de las minorías, incluye el derecho a la libre discusión y existen ciertas estructuras que limitan los abusos. Oclocracia, es decir, el poder de la multitud o el poder del pueblo en general, es poder, es caos, es el poder de la voluntad popular caótica, por así decirlo, que no está relacionada de ninguna manera con las estructuras, donde no hay reglas, donde todo se decide. Por así decirlo, quien grita más fuerte es quien, por así decirlo, conquista el amor de las masas.
Y en el caso de la oclocracia, al final normalmente en la historia el poder termina en manos de demagogos y populistas que de hecho engañan a las masas que no son muy sofisticadas. Y como resultado obtenemos lo que hemos visto varias veces a lo largo de la historia. Un ejemplo clásico de oclocracia es el fascismo, el bolchevismo y otros similares. Por ejemplo, algún islamismo radical donde cierta ideología se pone como lo más importante. Y con la ayuda de esta ideología, los demagogos y populistas toman el control, empiezan a gobernar en su propio interés en detrimento de la mayoría, aunque la mayoría los apoye. Y creo que ahora Estados Unidos está en una encrucijada donde las fuerzas que llevan al avance del poder de la multitud están, por así decirlo, ganando fuerza, perdón por la tautología, y como resultado puede suceder que nos encontremos en una situación en la que la democracia clásica, basada en reglas, moderación, razón y, por así decirlo, una organización social sensata y educada, ceda su lugar a este caos, al poder de la multitud. Todavía no ha sucedido, pero por así decirlo, las acciones del actual gobierno estadounidense, representado, bueno, en primer lugar por Trump y su movimiento, están llevando a eso. Eso no significa que así será. En las últimas décadas, por ejemplo, esas tendencias se han manifestado en diferentes países democráticos, pero de alguna manera han logrado contener esa tendencia. Por ejemplo, si recordamos un fenómeno tan lamentable en la historia europea como el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, de la cual la mayoría de los británicos ahora se arrepienten, ya que ese mismo Brexit no trajo nada bueno a Gran Bretaña. Este es un ejemplo de cómo, bajo la influencia de demagogos y populistas, lograron, por así decirlo, confundir a la mayoría y la mayoría votó por ese mismo Brexit. Luego empezaron a tirarse de los cabellos, pero ya no es posible revertir esa cosa. Lo mismo está pasando ahora aquí en Estados Unidos. Hay síntomas de cómo, bajo la influencia de sentimientos populistas y demagógicos, por así decirlo, se aprueban de manera absolutamente evidente direcciones y decisiones políticas perjudiciales. Y para mí, como biólogo de formación, lo más destacado fue lo que está ocurriendo ahora en el sistema de salud, es decir, la prohibición de la medicina basada en evidencia, la cancelación o restricción del sistema de vacunación, lo que sin duda alguna, nuevamente lo digo como profesional, llevará al deterioro de la salud pública y al aumento en el número de muertes. Y todo aquello de lo que la humanidad logró deshacerse hace 100 años, cuando se introdujo la inmunización, es un ejemplo. Ahora están ocurriendo muchas cosas así. Y todo esto sucede porque, considerando las nuevas tecnologías en los medios de comunicación, a la mayoría de las personas inexpertas, digamos, a cierta cantidad de personas inexpertas, se les logra vender, hablando en términos sencillos, todo tipo de teorías de conspiración. Y como resultado, los demagogos terminan en la cima. De nuevo, como ejemplo, se puede mencionar a nuestro actual ministro de Salud, Roberta Kennedy, o al propio Trump. Y como resultado tomamos decisiones tan oclocráticas que esto puede llevar a que en las próximas elecciones otra vez una cantidad significativa de personas apoye estas tendencias destructivas en la política. Y dice que, bueno, creo que voy a terminar con esto porque mi tiempo ya se está acabando, voy a terminar con lo que hay y las tendencias actuales. Cuando ocurren cambios decisivos,
también son posibles, por así decirlo, acciones violentas directas por parte de los usurpadores. Las autoridades, como vimos durante el intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021, cuando entonces una parte del Partido Republicano, con el apoyo de este elemento oclocrático que también se llama el movimiento MAGA, intentaron tomar el Capitolio por la fuerza e imponer a los líderes políticos, digamos, la idea de anular los resultados de las elecciones y reemplazarlos por una toma de poder por la fuerza, incluyendo acciones violentas contra los representantes electos. Lo mismo está sucediendo ahora. Me queda completamente claro que se está preparando una toma de poder por la fuerza en caso de que pierdan las elecciones de este año y las próximas elecciones presidenciales. Y un ejemplo de esa toma de poder por la fuerza es la reciente redada del SDR en la Comisión Electoral de Georgia, en el condado de Fulton, donde se incautaron todos los documentos y archivos electorales del año 2020 y se declaró al más alto nivel que estamos haciendo esto para volver a revisar los resultados de las elecciones en el condado de Fulton para, por así decirlo, establecer que esas elecciones fueron manipuladas. Esto es como una especie de prueba o ensayo de fuerzas. A lo que debemos esperar al final de este año en las elecciones intermedias y en las elecciones de 2028, cuando la mayoría de los estadounidenses, que es lo que parece según las últimas encuestas de opinión pública, decida arrojar a esta fuerza política al basurero de la historia y vote en su contra. Creo que aquí voy a terminar. Gracias, Alexander. Su posición es bastante clara. El 5 de junio de 2025, usted dijo que para Putin es beneficioso todo lo que debilite a Estados Unidos y por eso le conviene Trump. Entonces, revisé todas las entrevistas y no encontré ni un solo hecho que demostrara la afirmación de que Trump debilita a Estados Unidos. Es decir, encontré ahí muchas afirmaciones que se repiten varias veces. Nunca se presentó una cifra ni prueba de que Trump hiciera algo bueno para Rusia y malo para Estados Unidos. Porque si él hace algo bueno para Estados Unidos y eso resulta por casualidad ser bueno para Rusia, entonces, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Ahora? Entonces, usted mencionó que en el Partido Republicano hay personas que no están contentas, digamos, con su relación romántica con Putin. Entiendo que no hablaba de una relación sexual. Por eso Trump no puede aplaudir públicamente y abiertamente a Putin. Como diciendo, qué bien, está bombardeando Ucrania otra vez. Como diciendo, qué bien que está bombardeando Ucrania. Esas son sus palabras, palabras de Alexander. El sentido es que a Trump le gusta que Putin esté bombardeando Ucrania. Trump no lo dice abiertamente, pero sus acciones lo demuestran y eso se te hizo evidente. Esa es una posición interesante. Trump detuvo varias guerras, Armenia, Azerbaiyán, Tailandia, Camboya, Congo, Ruanda. O sea, al ver sus acciones, se puede decir que él detiene guerras. Detener una guerra es una acción moral. Desde mi punto de vista, detener el asesinato de personas es una acción positiva. Me parece que la respuesta a una pregunta es sí, él detiene la guerra. Es una acción moral, es una acción positiva. Además, Trump impulsó los acuerdos de Abraham, fortaleciendo lazos comerciales y diplomáticos en Medio Oriente y reduciendo el riesgo de guerra y destrucción de Israel. Porque esa destrucción, en principio, todo el tiempo, como se dice, existe en algún lugar. Trump detiene las guerras, no las inicia. ¿De dónde sacó Alexander la idea de que Trump quiere y aplaude a Putin? En mi opinión, él nunca diría algo así. O a cualquiera que esté bombardeando cualquier lugar, incluida Ucrania. No lo entiendo en absoluto. Tercero, esa es otra intervención suya. Trump no hace nada que a Putin ya le resulte realmente insoportable. Pero aquí hay que abordar esto un poco más detalladamente, porque la afirmación de Alexander es que Trump no hace nada que pueda perjudicar a Putin. Respecto a Rusia, por ejemplo, mi impresión es totalmente distinta. Intentemos analizarlo. Ahora hablaré de asuntos exteriores.
Durante nuestras preguntas y respuestas, especialmente en la breve charla libre de 15 minutos, también abordaremos la situación interna. Así que comencemos con, digamos, Venezuela. Después de la destitución de Maduro, Estados Unidos declaró el control de facto sobre la industria petrolera de Venezuela y señaló directamente su objetivo: expulsar a Rusia, China e Irán del país. Los proyectos, créditos e influencia política rusos se devalúan. Expertos afirman que Moscú pierde miles de millones invertidos y una base en el hemisferio occidental. La retirada y control de Venezuela por Estados Unidos no conviene a Rusia. No hablo de nada más. Moralmente, Yebel no tenía derecho. Si es conveniente o no, solo comento si es conveniente o no. Es posible que Alejandro piense que el hecho de que hayamos tomado de facto Venezuela es beneficioso para Rusia, porque él dice que Trump nunca hace nada, que si a Rusia le va mal, entonces de alguna manera Rusia es neutral o le va bien. Ahora implica tomar o neutralizar Irán. La operación contra Irán se presenta como un intento de frenar la influencia rusa en la región. La pérdida de un socio en Medio Oriente dificulta que Moscú evada sanciones. En resumen, que Irán sea neutralizado no conviene a Rusia. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que Alexander afirmó en una decena de entrevistas. Ahora hablemos de la OTAN. Trump llegó a la OTAN en su primer mandato y dijo: si sabotean nuestras decisiones y no pagan al menos el 2% de su presupuesto, entonces para la defensa de sus países dejaré de protegerlos. Váyanse al diablo, no cumplen con sus obligaciones y yo tampoco cumpliré las mías. ¿Qué pasó? Los países de la OTAN subieron sus presupuestos de defensa y en 1924-1925, 22 países alcanzaron el 2% del PIB. Trump llegó por segunda vez. En 1947, notó que los europeos preferían gastar en programas sociales que prepararse para la guerra. A la vez confían en la suerte y esperan que los estadounidenses gasten lo necesario para proteger tanto a EU como a ellos. Trump consideró que Europa enfrenta una situación similar a la de Ucrania, que no se preparó para la guerra con Rusia, actuó de forma provocadora y saqueó su presupuesto. Por eso Trump le dijo a Europa que asignara el 5% de su presupuesto a la defensa. Es decir, Trump hizo más por la OTAN que cualquier otra persona en el mundo actual. Él es quien restauró la OTAN. Es justo lo contrario de lo que dice Alexander. La está transformando de una organización amorfa e indefensa en una fuerza combativa, capaz y poderosa. El secretario general de la OTAN ya lo ha confirmado varias veces. La conclusión es que el fortalecimiento de la OTAN, el aumento de su poder y el rearme definitivamente no le convienen a Rusia. Tengo una pregunta para Alejandro, no es obligatoria, solo quería hacerla porque él empezó a responder. Si creen que Trump no le hizo nada malo al régimen del Kremlin, entonces lo que acabo de contarles es bueno para el régimen del Kremlin, bueno para Rusia, para el propio Kremlin, para Vladimir Vladimirovich. Porque si no lo sabían lo que les conté, me alegra mucho que estemos juntos y que pude contarles sobre esto. Entonces, ¿todavía creen que Trump no hizo nada para molestar u ofender a Putin? O digamos, su opinión ha cambiado un poco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, León. Creo que estamos pasando a la siguiente etapa. La palabra de apertura, las posiciones de las partes en general de nuestros participantes de hoy están claras, así que pasemos a las preguntas ya. Y justamente León hizo la primera pregunta a Alexander. Alexander, por favor, usted responde y después puede hacer su pregunta a León. Bien, entonces empecemos por el hecho de que, en mi opinión, Trump está entre dos fuegos. Por un lado, él tiene una simpatía y benevolencia bastante obvias hacia Putin y su régimen, así como hacia muchos regímenes autocráticos y represivos en todo el mundo. Y una antipatía hacia la Europa democrática y liberal. Esto se ha dicho muchas veces en todo tipo de documentos programáticos, discursos y declaraciones
Desde el famoso discurso de J.D. Vance en la conferencia de Múnich hasta el último discurso de Trump en Davos. Él evidentemente no simpatiza con los principios sobre los que se construyó la democracia liberal de Europa Occidental en general y nunca ha criticado regímenes represivos como el régimen de Putin, por ejemplo. Eso es lo primero. Y por un lado, él siente una simpatía evidente por estas personas, por estos regímenes, porque en general son afines a su propia visión de cómo debe organizarse la política de los países. Por otro lado, él, por así decirlo, heredó de las generaciones anteriores una situación donde objetivamente, desde el punto de vista de los intereses y por así decirlo, de las consecuencias a largo plazo, los intereses de América y de todo el mundo libre están en conflicto con los intereses de los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Él tiene que lidiar con la opinión pública, la historia y el establishment político, incluyendo el establishment de su propio partido. Si dejamos de lado este movimiento populista en Estados Unidos en general, ellos están claramente en una posición prodemocrática. Digamos, si miramos la tradición que nos dejaron personas como Ronald Reagan o John McCain, ellos y quienes ahora se llaman sus seguidores, ellos están en fuerte contradicción con Trump en cuestiones de política exterior. Por eso, estando en este, digamos, túnel entre dos tendencias en general incompatibles, Trump tiene que maniobrar. Diré que yo personalmente no tengo absolutamente nada en contra de que América use su poder e influencia en el mundo para promover sus propios intereses, pero solo en la medida en que América sea una democracia, un país democrático donde funcionen los mecanismos de la democracia liberal. Eso es de lo que hablé al principio, es decir, mientras América base su política exterior en su organización interna y lleve al mundo los principios de la democracia. No veo nada de malo en que América, por así decirlo, use sus recursos y capacidades para promover esta política o esta tendencia en el mundo. Pero el ejemplo más claro es el papel de América en la lucha contra el nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era absolutamente evidente que sin América nada bueno habría salido de ahí. Y sería absurdo exigir, digamos, en el año 43 o 42 que Francia o el Reino Unido u otros países de Europa hicieran la misma contribución en la lucha contra Hitler que hacía América. Al contrario, tanto entonces como después de la guerra, los contribuyentes estadounidenses financiaron la lucha de los países liberales y democráticos contra la tiranía comunista. Lo mismo está ocurriendo ahora. Europa, por supuesto, debe preocuparse por su propia seguridad y Ucrania aún más. Pero seamos sinceros, ¿no? Sin Estados Unidos nada de esto sería posible. Al menos por la simple razón de que en Europa no saben fabricar ese tipo de armamento y Europa no tiene un ejército como el de Estados Unidos. Por eso, sin duda, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica e ideológica, por así decirlo, de intervenir y participar en los asuntos de la humanidad, a veces desde una posición de fuerza, pero, de nuevo, solo en la medida en que Estados Unidos siga siendo un país democrático. En el momento en que Estados Unidos se convierta en uno de esos regímenes, y ahora creo que vamos hacia eso y no será muy diferente al régimen de Putin o al régimen de Arabia Saudita. Entonces todo esto pierde cualquier sentido. Por eso creo que sí, Estados Unidos debe participar, debe pagar ese, por así decirlo, sentido histórico
y la generación de estadounidenses, tanto de derecha como de izquierda, lo entendía perfectamente. Y nadie, les recuerdo, solo círculos de derecha muy radicales se oponían al Lend-Lease en su momento o al Plan Marshall, porque el sentido del Lend-Lease era oponerse a Hitler y el sentido del Plan Marshall era oponerse a Stalin. Y así por decirlo, si hablamos de historia. Ahora se mencionó a Israel y los acuerdos de Abraham. Aquí no tengo nada que discutir, considero que fue una política muy correcta y sensata de Estados Unidos. Estimular o aprovechar la antipatía de todos estos mismos afganistas árabes suníes, teocracias hacia el régimen iraní, para así, por decirlo así, fortalecer su propia posición. Pero diré además que los principales opositores a la posición y política de Trump en el conflicto árabe-palestino-israelí son precisamente los derechistas israelíes, incluyendo al propio Netanyahu y el ala derecha de su gobierno. Son ellos quienes ahora están discutiendo fuertemente con lo que hace la administración estadounidense, imponiendo al gobierno derechista israelí un camino político que lleva a la creación de un Estado palestino bajo su égida. Llevamos 10 minutos aquí, ¿no? Que serían 2 o 3. Sí, entonces vamos todos. Me refiero a... Sí, usted, Alexander. También interrúmpame si me estoy pasando. Está bien, de acuerdo, Alexander. Parece que puedo responder correctamente a esto. Alexander te pregunta algo. Y yo pensaba que según yo... Ahí dice que demos una réplica corta. Que León responda. Saben, yo probablemente soy una persona muy metódica. Si me escriben algo, lo tomo en serio. Entonces, si es en serio, aquí va la réplica. Para responder a la pregunta tenía 1 minuto, si no me equivoco. Para responder a la segunda o tercera pregunta había 10 minutos y luego tengo derecho de alguna manera a responder a esa respuesta durante 1 minuto, ¿correcto? Sí, lo tomamos. Rompamos todo esto al demonio. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ok, mi respuesta, no me respondieron a mi pregunta. Fueron 10 minutos explicando algo que ni siquiera pregunté. Yo pregunté de qué lado sale el sol en la Tierra y me respondieron que el agua hierve a 90 grados o a 100. Entonces, no entiendo nada de qué estamos hablando en general. No estoy de acuerdo con ninguna de las afirmaciones que se hicieron, pero está bien, es su derecho a hacerlas. Pero todo lo que usted dice es absolutamente infundado, ni una sola vez ha dicho algo que se pueda confirmar con hechos, lo respalda solo con ciertas conclusiones lógicas. En el futuro todo será muy malo, muy malo. ¿Por qué será tan malo en el futuro? ¿De verdad? ¿Usted es Cassandra o acaso es Nabucodonosor o alguien así que puede, me refiero naturalmente como Nostradamus? ¿Quiénes somos para decir el futuro? Si me explicara que hoy la situación es así y ayer había tal diferencia entre A y B, lo entendería. Pero así, escuchar durante 10 minutos sobre lo terrible que será la situación si algo así continúa, ¿qué es lo que no le gusta? No me gusta la burocracia ni la democracia. Lo que ocurre en Europa es una pesadilla que llaman democracia. Vence hizo un buen trabajo explicándoles todo. No pueden encarcelar a quienes ejercen su libertad de expresión solo por no gustarles lo que dicen. Alexander lo toma y lo defiende indiscriminadamente sin decir que no le gustó. Lo que dijo Vance, simplemente Vance dio un discurso terrible y luego Trump también dio un discurso terrible en su momento. Yo también puedo decir que Alexander dio un discurso terrible. Ya respondí, gracias. Alexander, su pregunta. Mi pregunta se refiere, bueno, digamos, a dónde está el armamento con el que Ucrania debería defenderse de la agresión rusa, dónde están los misiles Tomahawk, dónde están esos miles de millones de dólares que Estados Unidos prometió y no entrega, y cuál sería el sentido para Estados Unidos en la derrota de Ucrania en esta guerra. Ajá.
León, tómese más tiempo si lo requiere. No. No, será suficiente para mí, gracias. Alejandro, la pregunta es, ¿dónde está el arma? Está donde Ucrania no lo fabricó desde 1990, sino que robó todo lo que pudo robar. Y la segunda fuerza más grande en el territorio de la ex Unión Soviética se convirtió, bueno, digamos, en Moldavia. Dos repúblicas de la ex Unión Soviética, Moldavia y Ucrania, tuvieron crecimiento negativo en la industria. Las demás crecieron positivamente. Rusia, si no me equivoco, tuvo alrededor del 30-40%, lo mismo con Letonia y Lituania y cosas por el estilo. Ucrania es una de las dos repúblicas que saquearon todo hasta tal punto que no se prepararon para nada. Y cuando 4 meses antes de la invasión ya había pasado lo de Georgia, ya había pasado lo de Crimea, 4 meses antes de la invasión de 2022, los estadounidenses empezaron a decir, Biden quería eso, desde mi punto de vista, al menos así lo dijo, tal vez se equivocó, pero al menos dijo que si ustedes muchachos toman Rusia rápidamente, nosotros no vamos a intervenir. Sí, eso fue lo que dijo. Eso existe, no me lo invento, es un hecho. No lo tengo ahora, pero pueden comprobarlo donde sea. Así lo dijo Biden. Y eso fue un mes antes de la invasión, así que Ucrania, incluso 4 meses antes de que Rusia invadiera, no hicieron nada. Ni siquiera pidieron a los estadounidenses 20,000 soldados para ejercicios conjuntos en la frontera. No, además limpiaron todos los campos de minas que iban desde Bielorrusia hasta Kiev. ¿Para qué? No sé, pero así hicieron la primera arma, donde no la hicieron. Esa es la primera respuesta. La segunda pregunta es, ¿a quién le debemos algo? He vivido 51 años fuera de las fronteras de la Unión Soviética. Pensaba cuando usted decía eso, ¿debo algo a alguien? Porque en Ucrania, en el Congo mataron a 6 millones en 30 días de guerra. ¿Por qué no debo nada a nadie allá? Hay una enorme cantidad de lugares diferentes donde matan gente. Por eso, sí, uno de mis abuelos nació en la región de Kharkov, llegó a San Petersburgo, pero solo porque mi abuelo nació allá. Emocionalmente siento que le debo algo a Ucrania. ¿Por qué un granjero en Iowa no debería comprarle, no sé, un teléfono a su hijo o una bicicleta a su hija? Y en vez de eso debería enviar ese dinero comprando armas para Ucrania. ¿Por qué? Sí, es una tontería, nadie prometió nada. Todo el tiempo están agitando el memorándum de Budapest. Nadie en Ucrania lo ha leído. No fuimos nosotros quienes los engañamos. Fue un montón de gente la que los engañó. Todo lo escrito en ese documento, perdón por mi francés, pero aún no es francés, también lo habrá. Entonces ahí está escrito lo siguiente. Si alguien los ataca, nosotros nos comprometemos a ir al Consejo de la ONU y hablar de eso. No hay nada más escrito ahí. Lo leí de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en hebreo, en inglés, como quieras. Eso es todo y no hay nada más escrito ahí. Nadie dijo que nosotros les prometimos armas o enviar gente para protegerlos. ¿Por qué este conflicto que está dentro de Europa entre los llamados pueblos hermanos que no pueden repartirse algo allá? Miren los apellidos de esos oligarcas en Rusia, los apellidos de esos oligarcas en Ucrania. La mitad de los oligarcas rusos tienen apellidos ucranianos, la mitad de los oligarcas son judíos, también por supuesto, la mitad de los oligarcas en Ucrania son rusos. Sí, ellos. Poroshenko como presidente comerciaba con Rusia en guerra. Hoy me dicen, yo sé analizar los números. Durante la toma de Crimea y al inicio de la guerra no terminó, sino que aumentó en un 30% el comercio entre Rusia y Ucrania una vez más. Desde la toma de Crimea hasta el inicio de la guerra, el comercio entre Rusia y Ucrania creció un 30%. Dice algo complicado. ¿Ahora yo pago por eso? Por el hecho de que esos desgraciados torcidos roban todo lo que pueden robar y engañan a su propio pueblo. Obligaron a 6 millones a huir. Mataron a 1 millón de personas cuando ya estaban a punto de firmar. Le conté esto a Rajamé. Fui 2 veces a Estambul y acordamos todo. 23 días después de que empezó la guerra. En 2022, Rajamé voló a Estambul y llegó a un acuerdo con los rusos. Rusia entonces recibió un golpe inesperado porque Trump envió armas Javelin y otras cosas. Trump dejó las armas, Obama envió mantas
y Biden robaba y Biden... Su actitud principal hacia Ucrania era así: si no despiden de inmediato al fiscal general de Ucrania, que está investigando a mi hijo, que obviamente está robando en territorio ucraniano, entonces no les daré el billón que Estados Unidos les prometió. Si hacen algo bueno para mi hijo, entonces Estados Unidos, no yo, Biden, les dará el billón. Si no lo hacen bien, no les daré ese billón. Por eso no prometimos nada. Gastamos muchísimo dinero para sacar la democracia de Ucrania. Gastamos unos 5.000 millones de dólares en 2 mandatos de Nuland en el Congreso y Senado, y si investigan, verán que ese es solo el dinero que reconocemos. Para que los ucranianos salieran al Maidán para sacar a la persona que quería. Con ambos presidentes agitamos América, prometimos armas y organizamos, pero no iniciamos esta guerra. Putin es un desgraciado y maníaco sangriento. No porque él haya iniciado la guerra, sino por los métodos que utiliza para llevarla a cabo. Pero eso no es asunto nuestro. Una vez más, ¿por qué alguien en Arizona debería dar su dinero para que alguien más esté bien en el territorio del Congreso? ¿Cuánto donaron los ucranianos a Guatemala donde no mataron a nadie? ¿Por qué los estadounidenses tendrían que donar a Ucrania? Eso es todo. Gracias. Gracias, León. Alexander tiene derecho a réplica, así que ajustémonos al tiempo y pasemos a 3 minutos para su réplica, por favor, Alexander. Trataré de ser breve. Prácticamente no tengo comentarios sobre este discurso que acabamos de escuchar. Habla por sí mismo. Solo quiero recordar que es sorprendente. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Me recuerda a los discursos de los políticos de derecha de los años 40, 41 y 42, cuando se oponían a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y a la ayuda a Gran Bretaña y a la Unión Soviética en la guerra contra Hitler. La guerra se habría perdido. Así que cualquiera puede ver cuánto dinero se ha gastado en ayuda a Ucrania y en armas. Solo hay que buscar en Google y verlo. La diferencia entre la administración de Trump y, digamos, la administración de Biden es de decenas de veces. Las armas con las que Ucrania está luchando provienen de la administración de Trump. Bueno, sobre la corrupción, hay mucha corrupción. Ahora estamos pasando en todas partes, estamos pasando por un escándalo de corrupción fantástico relacionado con los archivos de Epstein, en el que todos están involucrados. Sin embargo, al comparar la corrupción de aquellas épocas, a Zelensky nadie lo acusó de corrupción. En cuanto a Poroshenko, sí, ahí hubo corrupción, pero no se compara en absoluto en escala con la corrupción. Trump, quien se enriqueció personalmente por más de $1,000 millones usando su cargo como presidente, empezando por el hecho de que hace contratos lucrativos con el gobierno y terminando con que enriquece a sus amigos manipulando el mercado de valores. Por eso realmente no tengo nada que decir aquí. Entonces déjenme hacer una pregunta. Ahora es mi turno. Sí, tenemos 3 preguntas cada uno, una por turno. Ya hicieron la suya, participantes. Entonces déjenme de una vez, por así decirlo, hacer una pregunta sobre la corrupción de la administración de Trump y su familia, su enriquecimiento personal, aprovechando que tienen en sus manos recursos administrativos y económicos. Gracias. Disculpe. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿ve usted elementos de corrupción en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esta empresa familiar de Bitcoin? Y desde su punto de vista, ¿es correcto esto o no entra esto en su concepto de corrupción? Es que realmente no entiendo la pregunta porque tal vez hay algo que no sé. Bueno, por ejemplo, usted hizo una afirmación de que la escala de corrupción de Trump es significativamente mayor que la de Poroshenko. O sea, usted sabe la cantidad de dinero robada por Trump y la cantidad de dinero robada por Poroshenko. ¿Cómo es eso? ¿De dónde lo sabe? Es que usted es la única persona en el mundo que lo sabe.
Lo segundo es que Trump se enriqueció en 1.000 millones durante su primer mandato. Bueno, como resultado de su primer mandato, se enriqueció en 1.000 millones. Aquí debo decir que las cifras no lo respaldan. La fortuna de Trump en el momento en que terminó su primer mandato presidencial se valoraba en 2.000 millones menos que cuando llegó al poder. Y se escribió mucho sobre eso. La prensa de izquierda lo hacía con sarcasmo y la de derecha decía, vean, todos los presidentes, por ejemplo, Obama deja el poder y 2 meses después aparecen 100 millones de dólares en su cuenta. ¿Por qué? Bueno, hay toda una serie de organizaciones, por así decirlo, que de repente, digamos, no está claro por qué, no está claro para qué. Le pagaron 100 millones de dólares, le llegaron de 3 lados. Ahora Gore, cuando salió del poder, en solo 2 años creó una fortuna de 200 millones de dólares, es decir, le estaban pagando por ciertos asuntos. Trump salió del poder y tenía 1.000 millones de dólares menos. Lo que dijiste me recuerda a eso de que Ivanov ganó en fútbol. No ganó sino perdió, no en fútbol sino en preference, y no Ivanov sino Raminoric. Todo es al revés. Trump no ganó 1.000 millones, perdió 2.000 millones. Esas cifras pueden verificarlas fácilmente. Si me dan 30 segundos se las muestro de inmediato. Luego hubo otra declaración totalmente fantástica, absolutamente sin ningún respaldo, simplemente su acusación. Cosas así simplemente se juzgan. El enriquecimiento de los amigos de Trump mediante la manipulación del mercado. Vaya, qué fuerte. Y yo puedo decir ahí, ¿y ustedes mataron a sus amigos, a su sobrino? ¿A cuál sobrino? Yo no tenía sobrino, solo sobrina, se llama Irite y arréglenselas. Bueno, es exactamente el mismo principio. Simplemente lanzar lodo y luego, pues, de lo que puedas limpiarte, te limpias. Me sorprendió escuchar eso en nuestra discusión. Usted dijo que Biden dio decenas, así lo anoté. Decenas, no solo 10, al menos 20 veces. O sea, 2 decenas, 1 millón o más. Biden dio 20 veces más armas que Trump. Disculpe, ¿de dónde saca esa información? ¿O la está inventando sobre la marcha, que es lo más probable? ¿O está usando algunas fuentes completamente fantásticas? ¿De verdad está diciendo eso que está diciendo 20 veces más? Dios mío, bueno, ahora vamos al fondo de su pregunta para que no digan que no la respondí. No ha dado cifras sobre la corrupción, solo habló de cómo se siente respecto a la corrupción de Trump. Yo la veo bien. ¿Sabe por qué? Porque yo no la veo. Si la ve, sáquela y avise. No lance lodo esperando que algo pegue. Ajá. Gracias, León. Alejandro, puedes hacer un comentario breve, después seguirá la pregunta para León. Bueno. Sobre las armas que la administración de Biden proporcionó a Ucrania. Ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero es algo así como unos 80,000 millones de dólares en ayuda militar y económica durante su mandato. En el momento en que se mencionaron los Javelin, en total fueron solo unos 12 millones, o sea, es mucho menos. Ahora todo lo que recibe Ucrania lo paga Europa, eso es lo primero. Segundo, si hablamos de ejemplos concretos de corrupción, las cifras corresponden al nuevo mandato de Trump de este año. Cualquiera puede meterse a Google y buscar cuánto creció la fortuna de la familia Trump en un año. En el último año o año y medio verán cifras de cientos de millones de dólares relacionadas principalmente con el comercio de bitcoins. Y como ejemplo concreto de un hecho de corrupción se puede recordar el avión. El costo creo era de 100 o 200 millones o más, no recuerdo la cifra exacta ahora, pero estamos hablando de cientos de millones. Qatar le regaló un avión a Trump por interés, no desinteresadamente. Qatar le dio el avión a Trump, quien lo entregó a Estados Unidos y ahora forma parte de su flota aérea. Sobre el hecho de que aumentó su fortuna, ¿olvidaron lo que creó Trump? Entre 1945 y 1947,
Él fundó una organización llamada True Social, que antes no existía. Actualmente, su fortuna se estima en $5,000 millones. Se enriqueció al crear una organización. Así funciona nuestro mercado libre. En el capitalismo creas algo, a la gente le gusta, lo compra y te haces más rico. ¿Qué tiene que ver? Si piensas que el capitalismo es corrupción, tienes razón. Por eso pedí desde el inicio que expliquemos las cosas para que se entiendan. Ahora veo que para ti el libre mercado es corrupción, pero yo pienso que es clave para el desarrollo humano. Está bien, déjame preguntar. Por favor, tu pregunta. ¿León Trump reduce el precio del petróleo? ¿Lleva gas natural licuado a Europa? ¿Expulsó a Rusia de Venezuela e intenta hacerlo en Irán? Trasladó la embajada de EEPU a Jerusalén y reconoció los altos del Golán. Yo serví en el ejército israelí y disparé en esos altos del Golán, así que no son palabras vacías para mí. Sé por qué esto es importante para nosotros. Entonces envió la flota para proteger a Israel de los misiles iraníes. Trump detuvo varias guerras, Trump lo intenta, puso impuestos a los fabricantes, detuvo la migración ilegal, bajó la inflación, redujo el flujo de drogas a Estados Unidos. Su gente encontró a 120,000 de los 300,000 niños traídos sin padres que fueron entregados a la esclavitud. Algunos fueron a servir como sirvientes y a las fábricas, otros a burdeles, todos lo sabemos. Trump ya encontró a 120,000, lo que muestra que combate el crimen y ha bajado la delincuencia en ciudades donde lo dejan entrar. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué es lo que no le gusta de todo esto? ¿Por qué cree que él es malo para Estados Unidos? Presidente, ahora verá el enfrentamiento. Estoy haciendo una pregunta concreta. Gal Park lo está evadiendo cuidadosamente. Insisto, naturalmente las personas inteligentes no lo harían, pero yo insisto, me acusan de engaño y yo, pues, no es que realmente Yostap se dejó llevar, así debe ser. En primer lugar, mucho de lo que usted mencionó, en mi opinión, no corresponde a la realidad. En otras palabras, soy un vil mentiroso, pero yo no lo soy, no, para nada lo soy, cuando me dicen que miento. Si es posible, ¿puede decirme exactamente a qué se refiere? Vamos por partes. Entonces, de inmediato, enumere sus puntos y yo los responderé. Y lo segundo que quería decir es que todo esto tiene relación indirecta con lo que mencioné al principio, es decir, que Trump está llevando las cosas hacia la usurpación del poder, estableciendo un régimen de poder personal. Usted es Cassandra, sí. Sí, soy Cassandra, está bien. Y Nostradamus. El primer punto que mencioné es que Trump está trayendo gas natural licuado a Europa. ¿Es cierto o no? Trump está trayendo a Europa, en realidad no es Trump quien lo trae, sino las compañías petroleras estadounidenses. ¿Por qué? No está claro por qué no se hacía durante la administración de Biden y Obama. Claro, Trump no carga nada ni sale en las mañanas a hacer ejercicio llevando tanques de gas licuado a Europa. Tienes razón, ¿para qué, tener un diálogo a ese nivel? Entonces, hemos aclarado que no mentía al decir que Trump lleva gas licuado a Europa. Trump sacó a Rusia de Venezuela, lo de Venezuela es un engaño. Eso aún está por verse, hay que ver en qué termina todo esto. Por el momento, él sacó a Rusia de Venezuela, es un engaño. No es un engaño, no es un engaño. Todos siguieron adelante. Trump intenta hacer lo mismo en Irán. Les digo punto por punto. ¿Es un engaño o no? No. Lo que él intenta hacer. Veremos si es un engaño. No veo que esto sea un engaño o no. Me acusaste de mentir. Yo no soy Lee cuando me acusan de mentir. Hay que responder por lo que dices, Alejandro. Eso está abierto a interpretación. Él intenta hacer lo mismo en Irán, como eso está abierto a interpretación. Primero, no veo que él haya sacado a Rusia de Venezuela. El mismo régimen de Maduro sigue gobernando. En segundo lugar, la cuestión de qué pasará con Irán no está clara, ya que, como vemos... Dije que Trump lo está intentando. Trump está intentando hacer lo mismo. León, hagámoslo así. De todos modos, le daremos la oportunidad a Alejandro de responder.
pero usted tendrá una réplica que podrá complementar. Alejandro me sugirió hacer varias preguntas para que él respondiera. Pregunto, ¿mentí en esto? Y Alejandro otra vez empieza a decir, eso no será así. Hasta donde yo recuerdo, Alejandro no te acusó de haber mentido. Así es, exactamente. Vamos a retroceder la cinta. Él dijo que todo, que la mayoría de lo que yo dije no es verdad, que mucho de eso que usted dijo no es correcto. Entonces, sobre Irán, no estoy seguro de que la política de Trump hacia Irán lleve a un debilitamiento. Estás tratando de ser Nostradamus. Tú tampoco lo eres. Digo que está intentando hacer lo mismo en Irán. No sé cómo podría ser más preciso. Está intentando hacer lo mismo en Irán. Que Parece que mentí. A la vez fortalece a Putin en Europa. En esto, Trump intenta hacer lo mismo en Irán. Ahí es donde mentí. Yo no dije que usted mintió. Usted dijo. Usted afirmó que mentí y engañé. Presenta su interpretación como realidad. Debemos, es decir. En otras palabras, no mentí. Trump mudó la embajada de EU a Jerusalén, donde mentí. Gracias. Eso no tiene nada que ver conmigo, dijo Trump. Movió la embajada de EU a Jerusalén, donde mentí. Hasta me dio lástima el viejito con el que estábamos. Tenemos casi la misma edad. Él, yo y Vovka Putin, quizá año o dos de diferencia. Trump movió la embajada de EU a Jerusalén. ¿Y qué? ¿Mentí o no? Solo aclaramos si mentí, eso dije. Tú respondiste que dije una mentira. Y yo no dije eso. Tú dijiste que yo dije una mentira. La mayoría de lo que León acaba de decir, tú no lo dijiste, León, él acaba de decir, era mentira. Yo anoté tus palabras, por eso digo. No corresponde a la realidad. Él tradujo, estoy de acuerdo con lo que él tradujo, la embajada, de acuerdo. Él ya reconoció a Holanda. ¿Dónde está la mentira? ¿Continuará? Una vez más. Él reconoció a Golanda. Bien, reconoció a Golanda, sigamos. Sí, no, si mentí o no. Trump reconoció a Golanda, reconoció, ok. O sea, no mentí, usted admite que se equivocó, yo no mentí. Trump acercó la flota para proteger a Israel de los misiles de Irán. ¿Dónde mentí? Eso es cierto. ¿Y qué tiene que ver aquí la relación con Putin? Usted me dijo que mentí, no me gusta que me digan eso. Usted dijo lo que dijo, así que por favor, defienda su posición. Eso es todo. Me disculpo por haberlo acusado de mentir, fue un error de mi parte. Usted mencionó todo lo anterior como prueba de que Trump es un enemigo. Usted dijo que yo mentí. ¿Me dejará terminar? Adelante. León, está bien, le daremos la oportunidad a Alejandro de responder y luego tendrás tu réplica. Mencionaste una gran cantidad de cosas que no tienen relación directa con el asunto, como prueba de que Trump es enemigo de Putin y no fortalece su posición. Yo sostengo que Trump, al hacer muchas de las cosas que hace, no solo no lucha contra Putin, sino que también lo ayuda. Esto es a nivel internacional. Es terriblemente interesante, ¿no le parece? ¿Acaso dije algo sobre la posición de Putin? ¿O Goldfarb está mintiendo otra vez? Tengo anotada la pregunta y déjeme repetirla. No encontré la palabra Putin en ningún lado. Nada de lo que usted intentó responder ahora no lo encontré en ningún lado. ¿Sabe? Esta conversación ya empieza a alegrarme porque para mi gran pesar me confirma la observación sobre toda esa llamada élite intelectual que vino de cierto lugar. En resumen, dije 100% aquí tengo escrito lo que mencioné. Repito, Putin. No existía esa tontería inventada, solo hice una pregunta. Trump baja el precio del petróleo, lo cual, desde mi punto de vista, es cierto. Trump lleva gas natural licuado a Europa. Trump sacó a Rusia de Venezuela. Trump intenta hacer lo mismo en Irán. Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Trump reconoció los altos del Golán. Trump envió la flota para proteger a Israel de los misiles de Irán. ¿Qué tiene que ver todo eso?
¿Con qué? Me dijeron, ¿puedo hacer una pregunta? Yo le hago la pregunta, gracias, ¿por qué no tengo derecho a hacer una pregunta? No quiero hacer una pregunta sobre Putin, quiero hacer una pregunta sobre otra cosa. No responda que esto no tiene nada que ver con Putin. Que duerman como quieran, no me importa. Yo dije que Trump detuvo varias guerras. Trump bajó impuestos a productores, detuvo inmigración ilegal, redujo inflación y el flujo de drogas a EU. Su gente halló 120 de los 300,000 niños traídos, entregados a la esclavitud. Algunos terminaron como sirvientes en fábricas, otros fueron a burdeles. Dije que él está luchando contra el crimen y redujo la delincuencia en las ciudades donde las autoridades locales lo permitieron. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué es lo que no les gusta de todo esto que acabo de decir? ¿Por qué no les gusta? Y lo segundo que pregunté fue, ¿por qué creen que él es malo para Estados Unidos, el presidente? Y no pregunté nada más, ni sobre Putin ni sobre nadie más. No mencioné a Kirtinira. Lo juro, todo lo que dije es exactamente lo que acabo de leerles otra vez. Lo tengo aquí frente a mis ojos. Si pueden, adelante. Si no, solo digan, no puedo. ¿Por qué piensa que Donald Trump es perjudicial para Estados Unidos? ¿Presidente? Tú, Leon Weinstein. Motnen, aquí comenzó todo. Subtítulos Dima Torzok. Bueno, da lástima y no da lástima. Yo diría que más bien da pena. Es incómodo verlo, ¿sí? Ahora imagínate lo horrible que fue para él. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué creo que Trump es un mal presidente? Porque la economía va en picada. Porque lo más importante es que está debilitando a Estados Unidos en el escenario mundial. Y porque lo principal es que está llevando las cosas hacia la usurpación del poder y la instauración de un régimen de poder personal. Ese es todo el problema. En cuanto a la inmigración, ese es un tema aparte. La inmigración debe ser controlada, pero no de la manera en que él lo está haciendo, es decir, violando todas las leyes imaginables e inimaginables que protegen los derechos humanos, la libertad de expresión y demás. No quiere responder a la pregunta, entonces un tema no tiene nada que ver con el otro. Yo lo pregunté por separado. Como dicen en América, tenemos lo que sabemos hacer. Alexander respondió, yo reacciono. Usted dijo que puedo, yo reacciono. Pero Alexander no contestó mi pregunta. Él otra vez empezó a inventar algo, que esta pregunta en realidad proviene de alguna otra pregunta. Y yo ya hasta olvidé de dónde salió. Creo que esto es para cosas separadas. De todos modos, volveremos a esto más adelante, creo que quedará más claro. De todos modos, volveremos a esto. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora estamos hablando precisamente de esto, es decir, del papel de Trump en la vida de Estados Unidos. Si es malo o no, esa es la cuestión de nuestra discusión de hoy. Por eso, de una forma u otra, todo girará en torno a esto. Desde mi perspectiva, también tergiversas las cosas. ¿Yo tergiverso? Por supuesto. Alexander dijo hace poco que esta pregunta surge de algo e inventó su origen. No, yo digo... Era una pregunta aparte relacionada con si Trump es malvado o no. Eso fue lo que pregunté, les recuerdo. Alexander respondió igual que a León. ¿Usted le cree al presidente? Sí, si le convence su respuesta o no es otra cuestión, pero Alexander respondió muy bien. Si no me equivoco, mi breve comentario que usted incluyó en las reglas de conducta fue el siguiente. Yo considero que Alexander evitó responder, empezando a decir que resulta, yo no creo. Y agitó las manos, él no dijo que soy judío. Cuando no sé, le paso la sandía a un transeúnte y digo, ¿cómo voy a saber? Mientras agito las manos. Así lo calcularon, ¿verdad? Alexander no respondió, por favor. Alexander no puede solo, tienen que salir a defenderlo. No defiendo a nadie, no, sí. La pregunta es sí o no. ¿Me pregunta a mí o a Alejandro? Ahorita usted dijo que no. En cuanto dije algo, usted respondió que no. Entonces pregunto, no, ¿a qué se refiere cuando dice
¿A quién le dice eso? ¿A quién le hace la pregunta? Aléjole. A usted acaba de decir, yo dije algo, usted respondió que no, que no. El conductor, él ni siquiera cojea, sí, él no tiene pierna, es derecho de Radio Vera sentarlo. Como moderador, bueno, podríamos haber dicho, o yo podría haberme negado, pero acepté, sí. Pero aún así, el listón resultó estar pues muy bajo. Sí, se mete igual que los moderadores en CNN haciéndole el juego defendiendo con el pecho, o sea, a su protegido o a alguien que decidió proteger con el pecho del atacante. Entonces, su cota de malla le queda un poco corta. En realidad es muy parecido y gracioso. Ya dejo de entender a qué respondí que no. No sé, solo dijiste que no. Bueno, entonces tal vez sigamos adelante. Sí, como usted, presentador, no yo. No, me refiero a que sigamos adelante. Simplemente no entiendo lo que me está preguntando, eso no. Creo que usted dijo que no, está bien. No, está bien, dije que no, sí. Nuestra discusión dejó de centrarse en hechos y se volvió esto. León, esto realmente es una discusión, pero quien debe juzgar esta discusión es el espectador o alguien más. Lo que dice Alexander, lo dice Alexander. Si esto les parece bien o no, o al contrario, como se dice, ya es su derecho formular dentro de ustedes cómo les parece esto. Y ustedes entendieron algo, yo no. Bueno, pues básicamente eso es todo, eso es lo que quería decir, maravilloso. Entonces, me gustaría pedirle mucho a Alexander que en su próxima intervención explique qué significa que la economía va hacia abajo, por qué, de dónde sacó que estuvo en el futuro y supo que Trump va a usurpar o planea usurpar el poder y que la emigración debe detenerse de alguna otra manera, de la cual nadie pudo darse cuenta en los últimos 50 años. Alexander, sé cómo se debe detener la emigración ilegal si Trump lo está haciendo mal. Son tres preguntas de inmediato, entonces antes de que las responda, quiero, por así decirlo, recordar una vieja expresión que viene de Tmovikov, precisamente, Júpiter, te enojas, por eso no tienes razón, así que... En mi opinión es una expresión muy tonta. Pero así se transmite. ¿Cuántas tonterías hay? Nuestros antepasados decían más que nosotros, tenían más tiempo. Bien, entonces solo estoy constatando hechos, recordando esa frase, entonces, sobre que la economía va en picada, la economía va en picada, debido a que, según encuestas a los estadounidenses, la mayoría cree que su situación material ha empeorado, que el costo de vida está aumentando, que por así decirlo, los precios de los bienes de consumo están subiendo y no ven ninguna satisfacción con la política económica de la administración de Trump. ¿Cuál era la segunda? Usted mencionó tres temas. Lo primero fue que la economía va en declive. ¿De dónde? ¿Cómo lograron ustedes penetrar en el futuro y saber que Trump está intentando establecer una dictadura? Es muy sencillo, porque ya tuvimos un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021, cuando multitudes de esa misma plebe, por así decirlo, intentaron tomar por asalto el Capitolio e imponer al país un resultado electoral ilegítimo, que según ellos fueron robadas. Estas personas fueron capturadas y Trump las perdonó, dando así una señal a futuros asaltantes de que acciones similares, intentos de golpe de Estado en el país, quedarían impunes. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia de lo que pasó el 6 de enero de 2021, disculpen, la próxima vez que Trump perdonó, dando así una señal a los asaltantes de que acciones similares, intentos de golpe de Estado quedarían impunes. Eso es lo primero. No se logrará impedir este intento de golpe de Estado.
Trump dan a entender que acciones similares de golpe de Estado en el país quedarán impunes. Primero, ese mismo condado, ese mismo Grabstock, ¿dónde, cuándo, a dónde? Trump llamó al secretario de Estado de Georgia y lo presionó para que le encontrara 12,000 votos para revertir el resultado del conteo de votos en Georgia. El tema en sí mismo sobre que las elecciones, es decir, que las elecciones del 2020 fueron robadas, ha sido desmentido muchas veces, incluyendo no solo decenas de tribunales donde esta afirmación fue rechazada, sino también declaraciones del propio equipo de Trump, empezando por el vicepresidente Pence y, por ejemplo, el ministro de Justicia y fiscal general William Barr, quienes afirmaron que todas esas declaraciones son inventos. Hasta los funcionarios locales que eran responsables de las elecciones. Por último, el síntoma de avanzar hacia un régimen de poder personal se relaciona con las declaraciones recientes de Trump, de ayer o anteayer, sobre lo que él quiere, y como sabemos, cuando él quiere algo, intenta conseguirlo si no se le pone resistencia lo que él quiere. Como él dijo, analizar las elecciones en esos mismos estados en los que perdió la vez pasada, en esos 15 estados en los que perdió la vez pasada. No los nombró, pero todos saben que son esos estados. Y la nacionalización de las elecciones significa quitar el control sobre la realización de las elecciones, que según la Constitución corresponde a las autoridades locales, y transferirlo al gobierno federal. Él incluso dijo no al gobierno federal, sino al Partido Republicano. O sea, eso es todo. Esto me hace pensar que Trump está siguiendo una política deliberada hacia la toma de poder violenta y anticonstitucional, en caso de que él pierda o su movimiento pierda las próximas elecciones. Así que esa es la segunda pregunta. ¿Había una tercera? Lo primero fue la economía, lo segundo, ¿por qué creo que se está gestando una toma de poder? ¿Y cuál era la tercera? Sí, la verdad ya no me acuerdo. Entonces les propongo que pasemos a la última pregunta que nos queda. Alexander debe hacerle una pregunta a León, luego León responde y le pregunta a Alexander. Bueno, mi pregunta para León tiene que ver en primer lugar con lo que acabo de mencionar. Me gustaría mucho escuchar la reacción de León a todos los síntomas mencionados anteriormente de que Trump y su grupo están llevando la situación hacia la usurpación del poder. Y además de esto, me gustaría agregar una pregunta sobre... A veces dicen que apoyo al Partido Demócrata, pero no es verdad. Yo apoyé a Reagan, apoyé a John McCain, así que creo que eso es lo que diría León. La pregunta es sobre las posturas de aquellos miembros, digamos, de la corriente tradicional del Partido Demócrata, del Partido Republicano, como Clan, por ejemplo, Chamber, o personas que se han ido de ahí, como Paul Ryan o él mismo, por así decirlo, las tradiciones de la línea de Reagan en el Partido Republicano. Todos ellos se han convertido en lo que se llama cualquier cosa menos Trump, en antitrumpistas. Y según las últimas encuestas, una parte significativa de los republicanos sigue creyendo que MAGA, y esta inclinación hacia una línea autoritaria no es buena ni para el partido ni para el país. León, según las reglas, aquí hay dos preguntas. Aquí hay dos grandes preguntas. Intentaré. Claro, le daremos más tiempo, no se preocupe. No importa, lo intentaré. Adelante. Definamos estas preguntas para entender qué intento responder.
La primera trata del golpe de Estado, entre otros temas. Y la segunda tiene que ver con la división o el desacuerdo dentro del Partido Republicano o digamos dentro del movimiento conservador. ¿Y dónde estoy yo? ¿Cómo, digamos, evalúo esto? ¿Con quién estoy ahí? Y cosas por el estilo. No solo con quién estoy, sino por qué estoy donde estoy. Bueno, digamos, vayamos a la primera parte. Eso que llama intento de golpe de Estado me resulta muy extraño, porque bueno, en nuestro país hay un ejército que en general normalmente no interviene dentro del país. Hay guardias nacionales en cada estado que pueden ser federalizados y pasar a estar bajo control federal. Hay policía y varios ministerios tienen sus propios cuerpos de seguridad. Hasta donde yo sé, ninguno de estos, por así decirlo, departamentos, asociaciones, servicios, etcétera, no estuvo presente ni participó de ninguna manera en el llamado asalto al Capitolio. ¿Por qué asalto al Capitolio? Fue muy extraño ese asalto al Capitolio. Personas absolutamente desarmadas, o sea, al menos, digamos, sabemos que al 100%, sí, tal vez alguien por ahí tenía una pistola o dos, pero en principio estaban desarmados. Entraron ahí. También es interesante cómo lo hicieron. Tenía amigos y conocidos ahí, subieron las escaleras, entraron al Capitolio, estuvieron un rato y se fueron. Algunas personas rompían puertas. Hasta ahora no podemos encontrarlos porque ninguno de los que estaban cerca, ni de MAGA, ni del Tea Party, ni de los conservadores y demás, como se dice, pueden encontrarlos y decir, ahí está, son personas ajenas que nadie conocía, rompieron esas puertas. No puedo acusar a nadie, pero hay sospechas serias de que fue el FBI, quizá ellos mismos o alguien que pusieron. Pero ahora eso no importa. Entonces, en resumen, personas completamente desarmadas entraron al Capitolio, caminaron por ahí y en una hora salieron. La mayoría de ellos hablaba muy amablemente con la policía abría las puertas, les mostraba por dónde entrar, bueno, la seguridad interna, sí, por dónde entrar, cómo caminar. 3 días antes de lo que pasó, la gente de Trump se dirigió 3 veces a la ciudad, lo cual está comprobado al 100%, y pidió que pusieran, por así decirlo, a la policía municipal. La ciudad se negó 2 veces. Se dirigieron a Nancy Pelosi, ya que solo ella puede llamar a la policía o actuar en el Congreso, y ambas veces se negó. Ella ya está histérica y su hija hizo un escándalo diciendo que su mamá no entendió o no sabía. O sea, 3 veces la gente de Trump pidió que trajeran algún tipo de fuerza porque temían que hubiera enfrentamientos, problemas, por así decirlo, y cosas por el estilo, pero no lo hicieron. Todo eso está documentado, todo eso existe. Entonces, estas personas entraron, estuvieron ahí y en realidad no hicieron nada dentro del Capitolio y luego se fueron y se dispersaron. Ahora, los que defendían el Capitolio solo abrían la puerta y mostraban que todos tenían armas. Como sabemos, porque Babbitt, que estaba ahí, una mujer, la única muerte que ocurrió como resultado de esta invasión, de este asalto, fue la de la mayor retirada Babbitt. Ella era, por así decirlo, militar, estaba vestida de civil. Un policía sacó su pistola de servicio y le disparó a quemarropa matándola, aunque ella no estaba haciendo nada. Cosas que pueden afectar su bienestar, vida y más. Un golpe de Estado realizado por una multitud desarmada de unos miles de personas. A pesar de que había entre 20.000 y 40.000 militares armados cerca, que podrían haber acudido a ayudar de inmediato si hubiera sido necesario, y no lo hicieron. Ninguna de esas unidades dijo que apoyaba a Trump para un golpe de Estado. O sea, fue un golpe de Estado extraño que no tuvo ningún impacto y en realidad no podía influir en nada. Simplemente se estaba llevando a cabo una votación. Era importante, por supuesto, por eso se reunieron de todo Estados Unidos y fueron a protestar, pero la protesta fue completamente normal. Desafortunadamente ahora no entiendo muy bien qué pasó realmente ahí, pero lamentablemente con consecuencias desagradables, no fue nada parecido a un golpe de Estado. Según datos absolutamente objetivos, la cantidad de armas, la cantidad de personas, las solicitudes para que se proporcionara seguridad y cosas por el estilo. No hubo golpe de Estado ahí. Ahora podría ocurrir uno. Sabe, normalmente las personas que intentan tomar el poder
tienen ese lema de centralización, o sea, digamos, no lo dicen, pero intentan centralizar para que desde algún centro ustedes manden a todos. La idea de que Trump pueda cambiar la Constitución y modificar algo en las elecciones de los estados de alguna manera extraña, en un momento en que ¿cuántos hay ahí? El 61% del Congreso, 61% del Senado y 75% de los estados deben votar para cambiar o enmendar la Constitución. Es extraño porque ni Trump, ni los conservadores, ni MAGA, ni nadie lo tienen. Hay tanta gente en el Congreso, en el Senado, y no hay esa cantidad de votos. En los estados, incluso gobernadores, el 75% son republicanos. Para que eso pudiera pasar, o sea, cambiar la Constitución en general es una completa locura. Todo lo que dice Trump es eso, muchachos. ¿Cómo se puede permitir que la gente vote si ni siquiera te muestran una identificación? Al subir a un avión, ir al banco o a la seguridad social, siempre piden identificación. Y para votar, que es una de las cosas más importantes en la democracia, si estamos a favor de la democracia, yo personalmente estoy en contra de la democracia. La mayoría de las personas con las que hablo no entienden mucho sobre eso y por eso la apoyan. Me parece que no entienden bien y por así decirlo, ellos dicen que eso es lo más importante que tenemos. Votamos cada 4 años y luego quienes elegimos actúan en nuestro nombre. Entonces, ¿por qué no se puede mostrar tu identificación ahí? O sea, abrir el camino. ¿Cuánta mentira? No sé, pero abrir camino. Por cierto, hasta ahora Hillary Clinton sigue diciendo que en 2016 hubo engaños y por eso perdió. Y esos engaños los hizo Putin o Schmutin, no importa. Actualmente, al menos una docena de demócratas afirman que hubo engaños en las elecciones en sus estados o distritos y no están de acuerdo con la situación, exigiendo justicia. O sea, en general, es una situación bastante normal cuando una persona que pensaba que iba a ser elegida, pero no lo fue, cree que no puede ser, porque tenía todos los resultados a su favor. Y entonces piensan que hubo algún tipo de engaño, fraude y cosas así. Por cierto, una gran cantidad de engaños y fraudes se ocultan. Así que en general todo puede pasar ahora respecto a la segunda parte sobre que Trump será como fue formulado ahí. ¿Qué preguntaste? Para ser más preciso, hablabas sobre la división de giros, la división, sí, a quién apoyo y demás. El asunto es que parto de una cosa muy simple. Tengo mi propia idea, desarrollada por mí a lo largo de algunos años, sobre lo que desde mi punto de vista está bien y lo que está mal. Lo malo es cuando me quitan el dinero que yo gané. Por ejemplo, inventé cómo curar el cáncer, hago este medicamento, tengo una fila de gente esperando, pido $1,000 por dosis, me pagan y me convierto en multimillonario. Alguien llega rápido y me dice, entrega el 60, 70 u 80% de esto a otros. ¿A quién? Pregunto. A los que no tienen dinero. ¿Por qué debo darlo? Yo no estuve de acuerdo con eso, pero me dicen, ¿eres un mal multimillonario? Yo digo, esperen un segundo, ustedes vinieron a mí, tomaron mi medicina y dijeron, muchas gracias, estamos felices. Sí, pero ahora queremos quitarte el 80% de ese dinero. En la ciudad hay 3 personas que hacen zapatos, pero yo hago los mejores, más bonitos y baratos. Todos vienen y me compran, los demás fracasan y luego me piden la mitad o el 60-70%. Es como Rusia en los 90. ¿Lo describes? Sí, la América de hoy, así es la América de hoy. El Congreso, con 450 personas, decide cuánto dinero me van a quitar. Cuando me niego, dicen que hay democracia y que comparta. Me niego y me golpean con una macana. Entonces me quedo en casa con un arma en la mano, entonces me matan si intento proteger mi dinero para que no me lo roben. Eso es lo que no me gusta. Creo que debemos vivir según ciertos principios. Este principio lo formuló un héroe antiguo que admiro, Rav Gilel, quien vivió 100 años antes de Jesucristo. Él lo dijo así, no hagas a otros lo que no quieres para ti. La regla de oro está en cada pueblo y literatura. Hasta Jesucristo la repitió, aunque modificada. Prefiero la versión de Gilel. Así que desde mi punto de vista, lo que hace Trump hoy en día, de manera sorprendente, recuerda precisamente vivir según este principio cuando dice, muchachos,
nuestra América, nuestro país. Vivió mucho tiempo sin robarle dinero a la gente que produce algo y gana por ello. Vivió mucho tiempo así, según el principio de recolectar dinero de otros lugares, como si alguien quiere comerciar con nosotros, cobremos por el derecho de traernos mercancías. Bueno, eso significa pagar más, sí, vamos a pagar más, pero al menos podemos producir algo en casa y competir con ellos. Si compran lo nuestro, mejorará nuestra situación. O sea, si alguien quiere algo del extranjero, que pague mucho más dinero y quien quiera comprarlo local, además de que cuesta menos dinero y cosas así. Desde mi punto de vista, Trump nos está regresando a esa democracia. No me gusta esa palabra otra vez. Solo lo uso para que la gente entienda de qué hablo. Entonces, está devolviendo esa misma democracia que idearon los padres fundadores, quienes basaron todo lo que decían en el trabajo llamado Common Sense o sentido común, de Thomas Paine, que fue escrito Cambió América, toda la revolución americana se basa en lo llaman panfleto, 56 páginas panfleto. Y entonces Trump intenta regresarnos no a la esclavitud ni a ninguna tontería, él intenta descentralizar América, no convertirse en un tirano, sino descentralizar América, por eso estamos destruyendo. Bueno, digamos, ¿cómo se atrevió a cerrar el Ministerio de Educación? Él quiere descentralizar, quiere, al contrario, no concentrar el poder en un solo puño, sino repartir ese poder. Porque todo lo que él quiere es vivir según el principio que propuso ese mismo esclavo Hillel, 100 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces Trump, que quizá conozca o no, sorprendentemente actúa así de forma intuitiva. A veces actúa bruscamente o de formas en que yo no lo haría, pero él sigue su camino. Es una persona que, en mi opinión, ha hecho más. Usted mencionó que destruyó la OTAN, pero en realidad él la creó. Él no está destruyendo América, él no está destruyendo la República. Él la fortalece, la refuerza y la lleva a hacer exactamente lo que debería hacer. Es decir, la persona es más importante que la organización, la persona es más importante que la sociedad, la persona es más importante que el Estado. Aquellos que creen que la sociedad, el grupo y demás son más importantes, o son marxistas, trotskistas, maoístas o algo similar, son colectivistas y realmente nos gustaría que se fueran, pero la verdad es que no lo vamos a hacer. Ellos se irán solos sin que nosotros les ayudemos. Gracias. Gracias, León. Alejandro. Una réplica, si es posible, breve, porque nos queda muy poco tiempo. Solo quiero recordarles a nuestros espectadores y radioescuchas que están viendo un debate en el canal Radio Vera TV entre León Weinstein y Alejandro Goldford sobre la presidencia de Donald Trump. El tema de hoy es: ¿Trump es un mal o un regalo del destino? Alejandro, su réplica y última pregunta. Bueno, mi réplica es corta, gracias. Si tomamos el discurso de León, que escuché con mucho interés y lo pasamos, digamos, por inteligencia artificial, podemos identificar, por así decirlo, las fuentes y los componentes de esa misma ideología que a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 200 años, ha llevado a consecuencias muy tristes. No quiero repetirme, solo quiero decir que si esta ideología y digamos, sistema de apelación a las masas prevalece, entonces nos espera en general un régimen autoritario. O, como mencioné al principio, nos espera un régimen de oclocracia, es decir, el poder de los demagogos y el populismo de los populistas basado en confundir la mente de una gran cantidad de personas. No voy a justificar todo esto ahora porque no hay tiempo, pero esa es la sensación que tengo de lo que está ocurriendo. Gracias, Alexander. Y entonces su última pregunta para León. Mi última pregunta para León. Bueno, está bien, adelante, León. Dígame, ¿cómo reaccionaría usted al hecho de que después de que llegó aquí desde la Unión Soviética, no, usted vino de Israel igual que yo, pero eso no importa, cuando usted se encontró aquí? Alejandro, le ofrezco una disculpa. La pregunta para León es la última porque usted hizo dos preguntas.
Sí, León, es mi culpa, su pregunta es la última. Pasaremos a la discusión libre con el tiempo restante. Sí, seguimos con discusión libre. Todavía tenemos una discusión libre, sí, pero solo si nos da tiempo de pasar a ella, sí. Está bien. Entiendo que por el tiempo solo tendremos espacio para, como se dice, el argumento final. Claro, ok, bueno, intentémoslo. Entonces, Trump, en un año de su administración, trajo a Estados Unidos 18 billones de inversiones en la industria estadounidense. Para comparar con Biden, en 4 años llegó 1 billón. En Estados Unidos se construyen fábricas de autos, centros de inteligencia artificial y nuevas plantas eléctricas para alta tecnología. Estados Unidos empezó a trabajar con criptomonedas. Estamos construyendo una cúpula de protección, igual que en Israel, pero dorada, o sea, aquí ahora nos gusta lo dorado, así que estamos recuperando la ventaja de China en la flota. Digamos, en Estados Unidos la inflación está disminuyendo, los salarios están aumentando, la inflación está disminuyendo, los salarios están aumentando al 100%. Lamentablemente puedo dar los datos, pero tomaría mucho tiempo. Los aranceles aduaneros permiten limitar la importación de productos que Estados Unidos está obligado a producir en casa, como tierras raras, imanes, antibióticos. Si no lo hacemos, China nos asfixiará al negarse a proveer lo necesario para la industria militar. ¿Cree usted que tener muchos empleos bien remunerados para los estadounidenses es bueno o malo para Estados Unidos? ¿Cree usted que la independencia de China es buena o mala para Estados Unidos? ¿Cree usted que la protección contra los enemigos es buena o mala para Estados Unidos? Y si cree que lo anterior es bueno para Estados Unidos, ¿por qué nunca habla de eso en sus discursos o entrevistas y en cambio siempre se dedica a decir cosas malas? De esto se puede concluir que, por supuesto, usted está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Pero de lo que usted dijo, yo diría que introdujo un cierto elemento de duda en todas esas afirmaciones. Por ejemplo, tomemos los aranceles. Los aranceles no hacen que alguien nos pague dinero, sino que solo provocan que suban los precios de los productos importados y de muchos productos fabricados aquí, en los Estados Unidos, lo que en general aumenta el costo de vida. Si hablamos, por ejemplo, de que estamos luchando contra el fortalecimiento de China, de que estamos tratando de superar a China, les voy a dar un ejemplo de una estadística reciente y concreta que muestra que las universidades y centros educativos chinos han superado a los estadounidenses en sus clasificaciones y en la calidad de las investigaciones científicas que se realizan allí. Esto se debe a que los chinos invierten dinero en la educación superior, mientras que Trump impone a las universidades una carga completamente insoportable y reduce la financiación no de los programas humanitarios ni de los programas sociales, sino que disminuye el financiamiento de la ciencia, la química médica, la física, la tecnología y todo lo demás. Y en general las universidades se están marchitando. Y esto llevó directamente a que los chinos ya hayan superado a Estados Unidos en muchos aspectos del progreso científico y tecnológico. O sea, se pueden decir muchas palabras muy buenas sobre todo lo bueno y sobre todo lo malo. Pero si hablamos de los resultados, del costo de vida, del peso de Estados Unidos, de la importancia de Estados Unidos en la política y economía mundial, todo eso va en descenso. No veo motivos especiales, por así decirlo, para el optimismo si esto continúa durante 1 o 2 mandatos presidenciales más. Gracias. Gracias, Alexander León. Si tienes comentarios, adelante. Sí, miren, China ha superado a Estados Unidos en nivel. Por ahora no veo la cantidad de startups que superen a las nuestras, no veo ningún gran descubrimiento o invento que haya venido de China, no veo ganadores del premio Nobel, bueno, tal vez haya 1 o 2. En ciencia no hablo de música ni otra cosa, simplemente no lo veo. Reviso este tema seguido.
Dos países, Estados Unidos de América e Israel, generan cerca del 80% de los desarrollos mundiales. Prácticamente nadie más aporta nada nuevo al mundo que sea tan radical, que cambie todas esas invenciones, todos esos descubrimientos que ocurren en Estados Unidos, no en China. Es decir, su afirmación, hasta ahora impune, de que China ha superado a alguien, a Estados Unidos de América, me parece extraña. Ahora, los chinos son un pueblo poco creativo en China, en general, en los últimos 100 años. Después de la pólvora, el papel y algo que pasó hace miles de años, quizá de los sumerios, no ha habido nada más. En los últimos 200 años, tras el impulso de Newton a la ciencia occidental, en China no ha ocurrido nada relevante. Nada que diga, miren, allá adoran a alguien, tal vez en tiempos de Confucio, pero ahora no. Sobre los aranceles, disculpe, pero está razonando como un estudiante de primer año. Sospecho que, después de todo, usted no es economista porque sabe, hay alguien llamado Bastiat, un gran autor, escribió la obra trascendental Lo que se ve y lo que no se ve, que todos deberían leer, desde quinto grado hasta los académicos. Lo que se ve y lo que no se ve, y aquí ustedes hablan de lo que se ve, pues se ve que, bueno, antes costaba 10, subió a 2, se volvió 12, lo trajeron aquí. Ahora pagamos 12 más la ganancia, no 10. Está claro que pagamos más, pero no se nota. Cuando pagábamos 10 no podíamos producir esto aquí, no podíamos competir. Ahora pagamos 12, podemos competir. Y la penicilina se producirá en Estados Unidos y los autos se producirán en Estados Unidos. Porque dijimos, muchachos, si van a traer autos aquí, les pondremos un arancel del 15 al 20%. Entonces, el acero, recuperamos el acero. ¿Entienden lo que significa que el dumping de China nos llevó, ya saben, a un show de dumping? Cuesta 100 fabricarlo y nos lo vendían a 97. ¿Por qué? Porque el gobierno chino lo subsidiaba para destruir nuestra industria del acero y lo logró. ¿Cómo se puede recuperar? Ponerle un arancel del 20%, entonces quieran o no, 97 más 20 sigue siendo más de lo que cuesta producir aquí. El año pasado ya superamos a Japón como el segundo mayor productor, ahora el primero es China, porque prácticamente eliminó a todos, volvimos a superar a Japón, y el acero es necesario. ¿Cómo podríamos quedarnos sin acero? ¿Cómo podríamos quedarnos sin wolframio? ¿Cómo podríamos quedarnos sin antibióticos? Sí, nos asfixiaríamos mañana. Sin tierras raras no podemos pelear ahora con China, porque a mitad de la guerra nos faltarán tierras raras y no podremos dispararles. Ellos controlan todos esos metales de tierras raras. ¿Y ahora qué hacemos? El arancel para un estudiante de primer año subió de 10 a 12, eso es más. Esa es una cosa. Al hablar de seguridad nacional o salud del país, notas que ese 10 más 2 igual a 12 no importa en el cálculo, así que me disculpo, pero eso que dijo Trump es genial. Existen varios inventos geniales como el seguro y el arancel. Sí, estas cosas pueden llevarnos a un estado maravilloso, a nosotros, a América. Ahora no estoy hablando de todo el mundo, de lo que pasa en Honduras. Hay hondureños, perdón, que Dios me perdone, no es asunto mío. Igual lo que ocurre en Ucrania no es asunto mío. Puedo sentir compasión, enviar dinero, reunir fondos para cascos o chalecos antibalas, gritar y más. No es mi asunto, no voy a mandar a mi nieto a pelear. Sí, ¿sabe la diferencia? Yo no lo mandaré, por América sí, pero allá no, eso es asunto de ellos. Entonces, si vemos todo esto a un nivel superficial, sin leer a Bastiat, sin entender esta situación donde hay algo que vemos y 1000 veces más cosas que no vemos, si no sabes pensar críticamente, y no quiero ofender, solo digo que tengo problemas con la música. Sí, bueno, yo no escucho la música ahí, sí, me gusta la música clásica, pero no la escucho. Como dice mi vecino, el segundo violín se equivocó y yo, ¿qué? Yo ni entendí que tocaba el segundo violín. Sí, entonces son cosas diferentes. Yo entendiendo un poco lo más básico, entendiendo un poco de economía política y de economía, creo que lo que hace Trump es genial y si la gente no lo entiende, ni modo. Ya no entiendo cómo funciona el refrigerador, pero lo sé con certeza. Pongo ahí un frasco de mayonesa, lo cierro
y después de un rato está frío y si lo saco deja de estar frío y me da igual cómo funciona. Exactamente igual, porque las zonas de lila no entienden cómo funcionan los aranceles, pero funcionan y nos traen trabajo y seguridad. Gracias, León. Gracias, Alejandro. Me temo que ya no nos queda tiempo para nada más. Solo falta preguntarles. Bueno, por lo visto nadie convenció a nadie, ¿verdad? Naturalmente. Esta conversación no es para convencernos, sino para cambiar la opinión de quien escucha. Sí, lo dijiste muy bien. Sí, quiero agradecerte en primer lugar por haber aceptado y participado. Porque, bueno, digamos, al final de cuentas, pues son debates. A algunos no les gusta mucho, algunos tratan de evitarlo. Pero muchas gracias a usted por... Si nos dan la palabra. Vamos a hacerlo si nos da tiempo, nos quedan 10 minutos, así que avancemos. Solo les pido que sigamos estrictamente el reglamento y quizá lo hagamos en 5 minutos cada uno si no les molesta. Simplemente perfecto, ya que... Gracias, vamos, sí. La vez pasada, Alejandro empezó y lo pusieron en una posición más incómoda. Por así decirlo, yo ya tenía material cuando empecé a hablar. Bueno, vamos, puedo decirlo así, vamos. Alejandro no tiene objeciones. Sí, eso es un punto a favor. Él cerrará y concluirá. El último punto será para él. Toda la propaganda actual se basa en un experimento sencillo realizado a inicios de los años 50 por Salomon Asch. Mostraban a las personas líneas de diferente longitud y les pedían decir en voz alta cuál coincidía con el modelo. En el grupo siempre había un verdadero participante y él no lo sabía. Y varios cómplices, normalmente 9 cómplices y por así decirlo, uno real, y este verdadero participante se sentaba al final. Según lo acordado, ellos daban intencionalmente una respuesta incorrecta. El experimento de control mostró que, estando solos, casi el 99% de las personas respondían correctamente. Es decir, sin otros presentes, uno veía esto y respondía bien. Pero cuando todos alrededor empezaban a decir al unísono una respuesta incorrecta, aproximadamente el 75% de los participantes seguían al grupo y repetían el error deliberado, aunque veían que estaba mal. En experimentos posteriores, llamados conformismo, este disminuía notablemente. Entonces, si en el grupo aparecía al menos una persona que respondía diferente a la mayoría, el participante reducía notablemente su acuerdo con la mayoría, es decir, un solo disidente rompía la sensación de unanimidad. El participante expresaba con más frecuencia lo que veía y pensaba. De la misma manera, influía el tamaño del grupo, su composición. El crecimiento del grupo aumentaba la respuesta, es decir, no eran 9 sino 20 personas. Dijeron, opa, ¿será que me volví loco? Sí. Reducir el grupo de 9 a 3 hacía que prevaleciera el sentido común. Estos 3 pueden fallar, no son 9. Sí, entonces, si era necesario responder no públicamente, sino, digamos, en papel o en una computadora, después de escuchar a estas 9 personas, el 10º respondía de manera tajante, inclinándose hacia lo racional. No tenía que responder en voz alta, podía contestar en la computadora en silencio para que otros no vieran. Respondía correctamente, no como pensaban los demás. Y lo último, es decir, lo último aquí. Después intentaré, por así decirlo, relacionarlo con nuestra situación. Las personas con mayor autoestima se mantuvieron independientes con más frecuencia. Vamos a analizar ahora qué es lo que realmente está sucediendo ante nuestros ojos. Coincide totalmente con el experimento repetido muchas veces por Salomon Asch. Puede ser un gran científico o un conserje, estar en el centro de atención o vivir en un barril como Diógenes. La autoestima puede verse afectada o no. Muy a menudo, la autoestima de alguien satisfecho con su vida es mucho más alta que la de alguien nervioso, que cambia constantemente y que basa su autoestima en éxitos o fracasos momentáneos. Un actor mundialmente famoso que pertenece a la clase de los que fueron educados en la escuela o en la universidad, y determinen entonces en general que su pertenencia a una clase u otra no determina su capacidad para actuar, sino la presión de la sociedad en la que viven.
En los círculos de artistas, en las universidades, entre periodistas, psicólogos, abogados, están los marxistas que se dedicaram a la educación. Uso marxista o marxismo como concepto general que agrupa creencias similares. Primero hay que explicar qué significa Karl Marx. Si no me equivoco, durante 5 años, cada fin de semana recibiendo buen dinero por ello y teniendo una influencia seria en la formación intermedia de las mentes de los jóvenes. Aquí en Nueva York publicaba en el Heraldo de Nueva York o algo así, no recuerdo bien, durante 5 años cada domingo. Tuvo influencia. Los marxistas, quienes creían que el libre mercado castiga a los débiles, tras 50 años de enseñanza en Estados Unidos y Europa, acabaron siendo los líderes y llevaron a que esta ideología se convirtiera en la ideología principal de ANAPA. La común victoria o el único, la única yo, así lo digo, me refiero, estaría del lado de Occidente. Esto es sobre el pensamiento crítico, la capacidad de sacar conclusiones. Bueno, naturalmente, lee, memoriza y no cuestiones ni analices. Así que muchos de nuestros compatriotas, al llegar a un nuevo entorno, empezaron a intentar integrarse y, por así decirlo, cambiar de apariencia. Eso lo sabemos hacer muy bien, como lo hemos demostrado durante siglos. Por eso, aunque no estudiamos en universidades de Estados Unidos o Europa, muchos que vinieron con nosotros desde la Unión Soviética u otros países tuvimos la oportunidad de vivirlo. Entonces, ¿qué es el colectivismo? Sin embargo, dejamos completamente de lado esa experiencia para poder formar parte de una nueva sociedad. Mientras más educada y humanitaria era esa sociedad, más de izquierda y, como digo, más marxista era. El aprendizaje de que, o sea, un paso a la izquierda, un paso a la derecha, digo, naturalmente, ideológico, lleva al ostracismo. Te expulsan de la comunicación y la vida, perdiendo la oportunidad de alcanzar lo que buscas en la nueva sociedad. O sea, muchos de nosotros empezamos a comportarnos así y luego justificándonos a pensar que, bueno, esta nueva sociedad, para ser parte de ella, hay que pensar de esa manera. No estoy diciendo que todos mientan. No, puede que tengan razón y luego entienden que hay que actuar de cierta manera y después se convencen de que esa es la sensación correcta y la acción correcta. En el caso de los republicanos conservadores, ahí con Trump, como una figura colectiva, en lugar de lo que dice la sociedad humanitaria, dicen que todo eso es terrible. Los llamados izquierdistas no se denominan así. Según el principio de Salomón Asch, cuando hay 9 personas alrededor. Y también las ilusiones sobre las personas con quienes quieren ser amigos, trabajar u obtener algo soñado. Ellos creen que la única conclusión correcta y la única visión del mundo que deben seguir es esa. Por así decirlo, eso es precisamente el colectivismo del que de hecho huyeron en la Unión Soviética. Estas personas odian a quienes no han traicionado sus principios, incluso si eso va en detrimento de su propio bienestar. Quienes actúan solo por moral y lógica siempre han causado furia en los conformistas. Ahora estoy terminando lo que se llama el síndrome de odio hacia Trump. En realidad, esto es consecuencia, digamos, de que cuando las personas se convencen de que el único camino posible es el conformismo, odian ferozmente a quienes prefieren la honestidad y la adaptación. No quiero que piensen que estoy acusando a alguien, no, al contrario, digo que los mosquitos pican a unos y a otros no, y los que no son picados no son mejores personas que los que sí son picados por los mosquitos. 100 personas pueden enfermarse de alguna enfermedad, digamos gripe, y la persona número 101 no, simplemente porque su organismo funciona de otra manera. Tal vez en algunos casos tuvieron suerte y en otros no, no puede ser de otra manera. Una persona que ve que una línea es más larga que la otra, pero no puede obligarse a decir la verdad, no puede mirar, no se enfurece porque hay alguien cerca que dice lo que ve. Por eso no podemos discutir entre nosotros, porque una parte de nuestra sociedad odia a la otra y la otra desprecia a quienes vendieron sus almas. Adicionalmente, aquí está.
a quienes no pueden seguir una discusión al notar que solo expresan emociones sin pruebas. Por eso, o huyen o empiezan a dar argumentos emocionales que en realidad no son argumentos. Además de eso, hay personas que simplemente sirven por dinero, o sea, por algo que reciben como resultado de ese servicio. Por eso esa persona dice cosas que en mi opinión son ilógicas y van contra el sentido común. ¿Cómo es posible pertenecer a un movimiento, cambiar de un género a otro o decir que estar sano significa ser un hombre de 2 metros? Y si él se siente como una niña, tiene derecho a ir a los vestidores con jovencitas de 15 años o, por ejemplo, jugar en el equipo femenino, participar en el boxeo femenino, o decir que no se puede preferir a los blancos para trabajar en la universidad porque es racismo, pero sí se debe preferir a los negros o a quienes tienen obsesiones sexuales, simplemente porque tienen relaciones sexuales no con el sexo opuesto, sino con el mismo al que ellos pertenecen. Todos aquellos que hoy gritan que Trump es horrible, que es dañino para Estados Unidos, para América, para el mundo, ellos lamentablemente han caído, o mejor dicho, han entrado en ese estado psicológico en el que la lógica ya no funciona desde hace mucho tiempo. Aún así pueden ser intelectuales o educados. Pero lamentablemente esta misma prueba que estamos viviendo, es decir, no hay lógica. No respondemos con cifras, no respondemos con hechos, solo respondemos y hablamos con emociones y lo echamos todo a perder. No, hoy esto aún no ha sucedido, esto sucederá necesariamente en el futuro. ¿Por qué hablo todo el tiempo de Casandras? Sí, no somos Casandras. En 1900 pensaban distinto. Tras la Guerra Mundial de 1920 todo cambió. No podemos predecir ni suponer. Dios dispone allá, ¿verdad? Por eso quiero decir que lamentablemente con gran pesar todas mis discusiones con... ¿Y por qué eso me irrita tanto y me dan ganas de gritar? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Porque no hay ningún diálogo normal entre ese lado. Y eso no funciona porque de un lado hay hechos, cifras, comparaciones y del otro lado está el pensamiento de que eso necesariamente llevará a algo terrible. Eso es todo, ya terminé. Gracias, León. Alejandro, tu palabra final. Bueno, entiendo que el tiempo ya se acabó, así que yo, bueno. Tienes 5 minutos, los tienes. Pero lo único que puedo decir es que todo lo que escuchamos en los últimos 5 minutos en este, por así decirlo, monólogo y sermón, todo se puede ver desde otra perspectiva. Y el experimento de Salomón Asch es igualmente aplicable a los habitantes de esta misma burbuja en la que se encuentra una parte significativa de la América de habla rusa y una parte significativa del movimiento MAGA. Todas estas personas son igualmente una confirmación del experimento de Asch, en el sentido de que si se les repite tonterías durante mucho tiempo y se hace referencia a hechos y argumentos de origen dudoso, al final empiezan a pensar exactamente igual, porque no son capaces de analizar críticamente lo que escuchan. Ese es todo el problema. Por eso simplemente tomaría y repetiría la palabra, enviaría todo lo que acaba de decir León, pero dándole el énfasis en la dirección opuesta. Ahora, por eso creo que aquí no vamos a poder llegar a un acuerdo. De hecho, estoy completamente de acuerdo con esto. Aquí hay dos posiciones prácticamente irreconciliables, posiciones irreconciliables que no pueden resolverse mediante un compromiso, sino que solo pueden resolverse mediante el reconocimiento de un cierto conjunto de reglas, que es precisamente lo que constituye la democracia política. Que existe un cierto conjunto de reglas y todos lo usan, todos lo siguen y todos están de acuerdo con él. Desafortunadamente, en mi opinión, ahora hay una tendencia a que estas reglas supuestamente deben ser eliminadas e imponer tu voluntad a quienes no están de acuerdo contigo. Esta es como mi primera respuesta sobre lo que escuchamos.
Lo segundo que quiero decir es recordar, creo que esto lo dijo Churchill sobre los alemanes en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, que esto está mal. ¿Quién le da voz? Correctamente. Y aunque estoy seguro de que León va a usar exactamente la misma cita, pero al revés, y me la va a devolver a mí, pero de cualquier manera, en mi forma de ver el mundo, ahora estamos ante el peligro de que hay personas que no necesitan la libertad y que se irritan al ver a personas libres. Que el hecho de que en los próximos años podamos caer bajo su control, con todas las consecuencias que eso implica, puede convertirse en una realidad. Creo que eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, León, una vez más por su tiempo, por su participación en nuestro debate. Creo que el debate fue un éxito, así que de nuevo, muchas gracias. Hasta la próxima reunión. Espero que sea en conversaciones conjuntas y no en un debate. Gracias de nuevo, les deseo lo mejor. Y como dicen, que Dios bendiga a América. Y a Canadá también. Bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado, pero lo más importante es que algo les haya quedado más claro. Realmente espero haber tenido algún papel positivo en este proceso. Y tengo dos preguntas para ustedes. Sí, probablemente dos preguntas. La primera, ¿les parecen interesantes este tipo de disputas, debates, discusiones? La verdad, temo que después de esto nadie querrá debatir conmigo otra vez. Eso ya ha pasado varias veces, luego la gente lo olvida después de 1 o 2 años y luego me vuelve a pasar este problema, creo yo. Resulta que no tienen ningún argumento excepto por exclamaciones emocionales. Pero de nuevo, cada quien. Quizá crean que hice algo mal, así que me disculpo por el comentario. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó de nuestra conversación de hoy? Muy interesante porque probablemente incluso dedicaré uno de los programas a discutir esta conversación, este diálogo, esta discusión. No sé cómo llamarlo, tal vez matanza de inocentes. Tal vez, y definitivamente usaré sus comentarios, así que escriban, pero no muy largos, no leo los comentarios extensos. Sean claros al expresar lo que quieren decir. Eso es todo. Adiós.